Ok, so, muy buenos días para todos. Agradezco al Instituto de Estudios Latinoamericanos, Teresa Lozano Long, y de la Universidad de Texas en Austin por invitarme a participar con esta charla sobre el bambú como una solución a la crisis ambiental planetaria. Voy a hablar en español, aunque los slides los preparé en inglés. Sé que es para capacitar un grupo de profesores, entonces preferí hacerlo de esta manera para que se pudiera entender mejor. Todos sabemos que el mundo está afrontando cuatro grandes crisis, como es la pérdida de la diversidad, el cambio climático y una gran desigualdad social. También el tema de la pandemia es algo también muy crítico. Y los bambúes son esas plantas maravillosas que pueden contribuir a mitigar esta crisis que está sufriendo el planeta. Y yo en esta charla quiero mostrarles cómo los bambúes pueden contribuir a esa mitigación. Mi charla está compuesta de cuatro aspectos. Primero, generalidades taxonómicas de los bambúes. Otro aspecto es cómo los bambúes contribuyen a mitigar esa pérdida de la diversidad, cómo contribuyen a mitigar el cambio climático y cómo pueden ayudar a reducir esa inequidad social que existe en nuestro planeta. Entonces, sobre las generalidades de bambúes, pues he resaltado algunas principales, y es que los bambúes son gramíneas, en su gran mayoría son pastos gigantes, esta familia Poaceae, a la cual pertenecen los bambúes, reúne 14.000 especies que se agrupan en 12 subfamilias. Y una de esas subfamilias es la subfamilia Bambusoidea. Eh, los miembros de esta subfamilia Bambusoidea tienen una serie de características únicas en la anatomía de la lámina foliar, como es la presencia de estas células raquimorfas, invaginadas y asimétricas en el mesófilo de la lámina foliar, y también es la presencia del pseudopecíolo, que es un elemento conector entre la lámina foliar y la vaina foliar. Los bambúes son el único linaje de gramíneas que se lograron diversificar dentro de la selva húmeda tropical. La mayoría de las especies de gramíneas son plantas heliófilas que aman el sol, como es el caso del maíz, de la caña de azúcar, del arroz, del trigo. Pero los bambúes fueron los únicos que lograron evolucionar bajo la sombra, y se cree que por pelear por la luz dentro de esa selva húmeda tropical se volvieron pastos gigantes, y tienen la presencia de una estructura anatómica muy interesante que se llama las células fusoides. Estas células fusoides están conectadas a ambos lados de los haces vasculares. Y en un trabajo de investigación de la doctora Lynn Clark, que es la experta mundial y de América en taxonomía de los bambúes, ella hizo un estudio y demostró cómo la misma especie, cuando está a pleno sol, no tiene la presencia de esas células fusoides, pero cuando está bajo sombra, esas células fusoides están presentes. Entonces parece que esas células fusoides hacen la función como de un espejo, que van retransmitiendo la luz hacia las partes más bajas de esa selva húmeda tropical. Los bambúes, como les decía, son pastos gigantes y sobresalen por su rápido crecimiento, porque se autorreproducen, porque son sostenibles en el tiempo, porque tienen una alta productividad, porque son muy versátiles. Yo me puedo comer un bambú, pero también puedo hacer una vivienda, o también puedo generar muebles, artesanías o producir biomasa.
En el mundo existen aproximadamente unas 1.700 especies de bambúes que se agrupan en 136 géneros y se distribuyen en todos los continentes con excepción de Europa y la isla Antártida y la Antártida. Eh, Estos bambúes se agrupan en tres tribus, que es la tribu arundinaria de los bambúes leñosos de los países de estaciones, la tribu bambuse de los bambúes tropicales de los países tropicales y la tribu lire, que son los bambúes herbáceos también de países tropicales. En este cladiograma, que es la filogenética usando datos moleculares y morfológicos del grupo de investigación de la doctora Lynn Clark, vemos cómo los bambúes leñosos de países tropicales y temperados están más cerca que los bambúes herbáceos. La tribu arundinaria, voy a hablar de cada una de estas tribus, es la que reúne los bambúes leñosos de los países de estaciones. Los miembros de esta tribu se caracterizan porque tienen rizomas generalmente leptomorfos. Los culmos son huecos. La distribución de los culmos en el tallo, como se van desarrollando las ramas, es basipétala, es decir, que empiezan de arriba hacia abajo. Tienen complejos sistemas rizomáticos. Generalmente esas ramas nacen de una yema, pero hay excepciones, como es en el género Chimonobambusa, y tienen un número cromosómico de 2N igual a 48. Solamente en los Estados Unidos hay miembros de esta tribu arundinaria dentro del género Arundinaria. Hay tres especies: Arundinaria gigantea, Arundinaria tecta, Arundinaria apalachiana. Estas especies en Estados Unidos se dan en la parte central suroriental de los Estados Unidos, desde Texas hasta Maryland, y se dan por debajo de los 200 metros de altitud sobre el nivel del mar. Aquí podemos ver una población de Arundinaria gigantea, pero cada vez son más escasas estas poblaciones nativas de estos bambúes nativos americanos. Pero esta tribu arundinaria es la que lidera la economía del bambú en el mundo, porque la mayoría de las especies, que son más de 700, están en Asia, principalmente en China. Y es el género Philostachys el que se ha transformado, innovado y desarrollado tecnológicamente por China. Y China hoy día, ¿sí? Tiene grandes plantaciones cubiertas por bambú, tanto en áreas montañosas como planas, y tiene más de 4.000 fábricas transformadoras del bambú, tiene más de 10.000 productos registrados de bambú, y en el año 2024 la economía del bambú le generó 67.1 billones de dólares. Y esa economía, principalmente en la producción de productos industriales como tableros laminados, madera, bambú, también en la producción de muebles, de brotes de bambú como alimento, de biomasa, de otros materiales como textiles. Entonces, realmente China es un modelo y es pionero en el mundo en la transformación del bambú en productos industriales. Ahora, la tribu bambuse de los bambúes tropicales se caracterizan los miembros de esta tribu porque tienen rizomas paquimorfos. El desarrollo de las ramas en el culmo es acropétalo, que quiere decir que empieza de la mitad del culmo hacia arriba y hacia abajo. Tiene también complejos de ramificaciones, tienen sistemas de ramificaciones muy complejos. Generalmente salen a partir de una yema, con excepción, por ejemplo, del género Chusquea. El desarrollo de la hoja caulinar es muy grande y tienen en la vaina de la lámina foliar aurículas y fimbrias muy pronunciadas. Aquí vemos un renuevo o un brote nuevo de un bambú tropical, Dendrocalamus cynicus,
la especie que adquiere mayor tamaño en el mundo. Y vemos las hojas caulinares y también tenemos al profesor Chu, que fue un líder, ya murió, en el desarrollo sostenible del bambú en el mundo. Estos bambúes tropicales leñosos se agrupan en 7 tribus, 66 géneros y aproximadamente 815 especies. Tienen la misma distribución de la subfamilia, se da desde los 47 grados de latitud sur en Chile, perdón, hasta los 52 grados de latitud norte en unas islas del Japón. Se distribuyen en ecosistemas húmedos como el bosque húmedo tropical, pero también alcanzan alturas hasta de 4.300 metros en las formaciones que nosotros llamamos páramos. El único ecosistema que no toleran es el desierto, pero tiene una distribución muy amplia. Estos bambúes leñosos en el Nuevo Mundo, que se llaman en el Neotrópico, se agrupan en 3 subtribus, Arthrostylidae, Chusquine y Guaduine. Y el país que más diversidad tiene es Brasil, seguido de Colombia, Venezuela, Perú, México y Ecuador. Así como en Asia, el género Philostachys es el motor de desarrollo de la economía en China y en otros países asiáticos. En América tenemos el género Guadua. Guadua es el bambú de América que se ha venido utilizando desde épocas precolombinas para la construcción de viviendas, instrumentos musicales, de caza, de pesca, para hacer puentes, para hacer estructuras hoy día con toda una tradición de uso y de evolución de las tecnologías majestuosas como esta que vemos acá, que es del maestro Simón Vélez y está en el Jardín Botánico en Cali. La transformación del bambú en América es más rústica y no es tan avanzada como en Asia. Aquí cortamos la guadua con machete, la seccionamos en parte media, baja, media y apical, se abre en esterilla, se transporta porque somos un país andino con bastantes montañas, se saca en bestias, sean mulas, caballos, yeguas o al hombro, se pone a secar, se inmuniza y luego se transforma. El 95% del mercado del aguado en Colombia se va para la industria de la construcción. Ahora, la tribu Olire es la tribu de los bambúes herbáceos. Como dice su nombre, sus tallos son herbáceos o débilmente lignificados. Tienen espiguillas unisexuales, hay ausencia de lígula externa en la vaina foliar, no tienen complejos sistemas de ramificación y también tampoco desarrollan hojas caulinares. Aquí vemos Oliva latifolia, que es la especie de mayor tamaño dentro de esta tribu. Adquiere hasta 3 metros de altura y 1 centímetro de diámetro. Y vemos a Yasmín Oliveira, que es una brasilera taxónoma experta en este género lira, y como esta niña amazónica usa los palitos de olira en forma de pitillos. Eh, las comunidades indígenas, porque estos bambúes herbáceos crecen principalmente en la selva amazónica, en la selva del Chocó biogeográfico, por debajo de los 1.000 metros de altura, las comunidades indígenas lo usan como plantas medicinales para curar diferentes dolores, para purgar a los niños en las ceremonias o rituales del yagé, como alimento para animales menores como pájaros, roedores, mamíferos. También son un gran potencial, es como plantas ornamentales y pues como les mostraba, para elaborar pitillos biodegradables. Ahora, ¿cómo los bambúes contribuyen a mitigar esa pérdida de la biodiversidad que estamos sufriendo, que es bastante seria y preocupante? Según el reporte de la WWF en el 2022, las poblaciones de mamíferos, pájaros, anfibios, reptiles y peces se declinó en un 69% desde 1970.
Los principales factores de la pérdida de esa biodiversidad es la deforestación, el cambio climático, la contaminación, la sobreexplotación de especies y la destrucción de los hábitats. La rata de extinción actual es de 100 a 1000 veces más alta que la rata natural y todo debido a la actividad humana. Según el Global Assessment of Biodiversity and Ecosystem, en el 2019, estimó que 1 millón de especies están en alto riesgo de extinción y probablemente en las próximas décadas. Yo soy taxónoma, como decía en mi introducción, Carolina, y en el año de 1988 describimos una especie nueva para Brasil, que es Albinia gracilis. Hoy día, por la destrucción de la mata atlántica, ya desapareció, ya está extinta. Entonces, ¿cómo los bambúes pueden contribuir a reducir esa crisis de la pérdida de la biodiversidad? Primero, son plantas que crecen muy rápido. Hay especies en China que pueden crecer hasta 1,30 m en un día. Nuestra guadua angustifolia le hemos reportado 21 centímetros diarios de crecimiento. Entonces, ese rápido crecimiento hace que se puedan restaurar bosques o ecosistemas degradados y otra vez restablecer y que sean refugio para una gran diversidad de fauna y de flora nativa, micos nocturnos, micos diurnos, aves, osos perezosos, insectos, mariposas. En estos ecosistemas que nosotros denominamos guaduales, hemos registrado 115 especies de aves que habitan allí y 176 especies de plantas. Entonces, son plantas ideales para la conservación de la biodiversidad. El oso panda es un buen ejemplo de esa relación entre el bambú y la diversidad. Es el símbolo de la WWF y es una especie que está en peligro de extinción. Hoy día China tiene 4 millones de hectáreas protegidas en bambú porque es el ecosistema en donde habita el oso panda. El oso panda habita en ecosistemas de bambú y se alimenta de bambú. Entonces, hay una relación importante. También los bambúes, cuando hay ecosistemas que están fragmentados por la destrucción del hombre, sirven para conectar esos fragmentos y crear corredores biológicos, en donde la fauna y la flora son los que se van a proteger. Entonces, son ideales por su rápido crecimiento para ese tema de los corredores biológicos. El sistema rizomático que tienen los bambúes, que están todos conectados en el subsuelo, ¿sí? Ayudan no solamente a proteger la erosión, sino que también ayudan a proteger la diversidad que hay alrededor de esos rizomas y que conforman un bioma que inclusive hay especies todavía que no conocemos que habitan allí. La otra ventaja que tienen los bambúes es que rápidamente forman un dosel muy alto y que ayuda a reducir la temperatura hasta en 3 y 4 grados, evitando por sobrecalentamiento que algunas especies se extingan. Este sobrecalentamiento se reduce no solamente al suelo, sino también cuando están a orillas de los ríos, o sea, en el agua. Ahora, ¿cómo los bambúes pueden contribuir a mitigar el cambio climático? Eh, Son ideales porque ayudan a contribuir con su rata de crecimiento a esa deforestación que está viviendo el planeta, que es de 10 millones de hectáreas entre el 2015 y el 2020. ¿Y cómo lo hacen? Porque son plantas que crecen muy rápido, que se propagan fácilmente, que se manejan fácilmente, que tienen una gran capacidad de adaptación a diversos tipos de suelo y de clima. Entonces son especies ideales para la restauración de todas esas áreas deforestadas.
También los bambúes son ideales para la conservación del recurso hídrico. Son sembradores de agua. Ellos reducen la evapotranspiración a orilla de los ríos y de las quebradas. Regulan el nivel freático del suelo. Contribuyen a incrementar el caudal hídrico. Protege las cuencas y los sobre todo los nacimientos de agua, los manantiales, y también con su sistema rizomático evitan que se erosionen las barrancas de los ríos y de las quebradas, porque los amarran mucho. ¿Cómo contribuyen también los bambúes a mitigar ese problema del cambio climático? A través de la captura de dióxido de carbono y la emisión de oxígeno. Todas las plantas hacen esto, pero no todas las plantas son secuestrantes de CO2. Solamente aquellas que se pueden transformar en un bien útil, en una vivienda, en un mueble, en una artesanía, en un tablero laminado. Esas son las que realmente contribuyen a secuestrar el CO2. En la finca El Bambusal, que es la mía, hace 19 años empezamos un estudio de investigación liderado por el doctor Juan Carlos Camargo de la Universidad Tecnológica de Pereira, y en donde se ha establecido en estos últimos 19 años que el promedio de fijación de carbono en la parte de biomasa es de 89,7 millones de gramos de carbono por hectárea. Eso equivale a 327 toneladas de equivalente de CO2. Y en la parte del suelo se ha registrado durante todos estos años un promedio de 146 millones de gramos de carbono por hectárea, o lo que equivale a 536 toneladas de equivalente de CO2. Entonces, con esa investigación, que es el establecimiento en una hectárea de guado angustifolia, hemos podido demostrar que los guaduales contribuyen a la regulación climática a través del almacenamiento de carbono en su biomasa, y esos valores fluctúan entre 198,4 y 331 millones de gramos de carbono por hectárea, que es lo equivalente a 728 hasta 1.215 equivalentes de toneladas de CO2 por hectárea. Entonces, realmente los bambúes se pueden comparar y son tan competitivos como otros bosques o ecosistemas tropicales, en donde lo que dominan son los árboles. Y hemos dicho que son una gramínea, es un pasto gigante. Y pues competir con los árboles no es fácil porque los árboles son macizos, los bambúes son huecos. Pero el bambú, la ventaja es que su rápido ciclo de crecimiento contribuye a que haya una permanente producción de biomasa sin que se incurra en deforestación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros establecemos plantaciones de pino y eucalipto, por ejemplo, a los 15, 20 años tenemos que aprovechar esa biomasa. Y el suelo, después de que yo corto los árboles, queda totalmente desprotegido hasta que se vuelva a sembrar. Con el bambú no, una vez yo lo establezco, como él se autorreproduce, esa producción de biomasa es continua y no hay que incurrir en deforestación. En el año 2002, con CENICAFE, que es el Centro de Investigación de Café en Colombia, hicimos una evaluación en donde después de 6 años se demostró que el aguado angustifolia capturaba 186,3 toneladas de equivalente de CO2, y mientras que el pino, por ejemplo, caribea, capturaba 821, o sea, muchísimo más. O sea, eso no se puede discutir porque los árboles son macizos, pero es la continuidad en el tiempo. Es lo que hace la diferencia con el bambú. Se autorreproducen y es sostenible en el tiempo. Y es por eso
que países como China, Brasil, Portugal le están apostando a la descarbonización de sus países en esa transición energética, sembrando una biomasa que es renovable como el bambú y reduciendo el uso de combustibles de origen fósil. Ellos en el Acuerdo de París que firmaron en el 2015 tienen que cumplir las metas de cero emisión para el 2050. Y el bambú es un gran aliado para lograr ese proceso de descarbonización. Con estas siembras de bambú, como pueden ver acá, esto es en Brasil, dicen que hay más de 280.000 hectáreas hoy día sembradas en bambú para producción de pellets, biocombustible, bioenergía en Brasil, se está contribuyendo a ese logro de las cero emisiones que requieren estos países. Eh, También el bambú, otro de su contribución a la mitigación del cambio climático es la restauración de los suelos degradados. Más del 75% de las tierras del planeta están en un proceso severo de degradación que impactan aproximadamente el bienestar de 3,2 billones de personas. Yo les he venido diciendo, los bambúes tienen un sistema rizomático fuerte por debajo del suelo. Todos están conectados entre sí. Esta es hija de esta es hija de esta. Y ese sistema rizomático es lo que ayuda a estabilizar el suelo y contribuye a mejorar la calidad del suelo y hacer que esos ecosistemas sean mucho más resilientes. También hay una gran capacidad de adaptación a diferentes tipos de suelo y de clima. En esa misma investigación que realizamos aquí hace ya 19 años con el doctor Camargo, hemos podido demostrar que ese suelo que antes era un cultivo de café y que hoy es un cultivo de guado angustifolia, ha mejorado la porosidad, tiene una densidad aparente más baja, tiene una mejor regulación hídrica y tiene una mejor circulación de los nutrientes. Entonces, los bambúes también contribuyen a incrementar la materia orgánica de ese suelo y a mejorar sus propiedades físicas. Tenemos que en otra investigación realizada por Rodríguez y su equipo en el 2009, se evaluaron 7 tipos de cobertura para evaluar la pérdida de suelo y de nutriente. Una cobertura era el ecosistema guadual, otro bosque, otro pasto, otro era otro banco de proteína, otro caña de azúcar y otro café. Y de todas esas coberturas, la guadua fue la que mostró la menor pérdida en materia orgánica, en nitrógeno, en potasio, en calcio, en magnesio y en fósforo. Entonces, son ideales para restaurar los suelos degradados que hoy hay más del 75% de las tierras están degradadas. Pero el hombre latinoamericano, que en la zona andina también ha usado los culmos de bambú para la restauración de las laderas a orilla de las carreteras. Aquí vemos cómo se hacen estos trinchos para evitar que se vengan estas avalanchas o cuando ya se han venido y que afectan las vías, cómo el bambú puede contribuir a reducir ese problema de erosión que ocurre tanto en nuestros países andinos. Otra manera de contribuir a la mitigación del cambio climático con el bambú es porque los bambúes, todo lo que se genera a partir del bambú es un producto ecoamigable y ese producto ecoamigable puede reemplazar productos que no son ecoamigables como es el plástico, el hierro, el acero, la fibra de vidrio, la madera. Estos materiales que he nombrado requieren una gran cantidad de energía y generan una gran cantidad de emisiones de CO2 en su proceso de producción. Entonces, usar productos de bambú siempre es mucho más amigable que usar estos materiales. También cuando usamos productos de bambú le estamos disminuyendo presión a los bosques nativos.
Vemos cómo ese bambú puede sustituir estas fibras de bambú y con esta fibra de bambú se pueden hacer materiales compuestos y con esos materiales compuestos se pueden hacer eh, tableros para los carros, se pueden hacer prótesis para mejorarle la calidad de vida a las personas, se pueden hacer infinidad de cosas. También estos tableros laminados sustituyen los tableros de madera. Bueno, y en la industria de la construcción se dice que es una de las generadoras entre el 38 y el 40% de las emisiones de CO2. Cuando usamos bambú en la construcción, estamos contribuyendo a reducir esa huella de carbono que deja la industria de la construcción. Asia y China particularmente está innovando mucho con el bambú, están tratando de hacer un plástico a partir del bambú y tienen un compuesto bobinado de bambú que es maravilloso y que producen unos tubos inmensos que son más fáciles de transportar para la conducción de diferentes líquidos. Bueno, los bambúes son resilientes y son especiales para esos fenómenos extremos climáticos que cada vez estamos sufriendo, como son los tornados, las inundaciones, los fuertes vientos. Aquí vemos cómo esta planta de guadua se cayó por efecto del viento, en donde los bambúes tienen esta propiedad de que son muy flexibles y como se reproducen son resilientes. Entonces tenemos que el bambú, como decimos nosotros los bambuceros decimos, se dobla pero no se quiebra. Tenemos que ser como el bambú. Nos podemos doblar pero no nos podemos quebrar. Y son una planta increíblemente resiliente y rápidamente esas áreas que han sido devastadas por el viento vuelven y se recuperan porque ellos se autorreproducen. Ahora, ¿cómo los bambúes pueden contribuir a reducir esa inequidad social que existe en el planeta? Primero, es una planta muy versátil. Al ser tan versátil, genera infinidad de trabajos. El índice de pobreza multidimensional en el 2024 fue de 1.100 millones de personas y con el bambú se puede contribuir a reducir ese índice, generando empleo. China en el 2024 generó 15 millones de empleos la industria del bambú. El bambú, como vemos, se puede usar para hacer papel, para hacer banners, para hacer bloques de madera que son de bambú, para hacer alimento, para hacer pisos, tableros, para hacer tejidos, artesanías, canastos, cestería, muebles, construcción. Son más de 10.000 productos que están registrados en China que se pueden hacer con el bambú. También con el bambú se puede contribuir a reducir ese déficit habitacional que afecta al planeta. Hay 100 millones de personas que viven sin vivienda en el mundo y con el bambú podemos hacer casas dignas y seguras a precios muy bajos. Ecuador es un ejemplo de viviendas de interés social diseñadas por la Red Internacional del Bambú de Latinoamérica, el INBA, y con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En Filipinas, la Fundación Basay Bahay tiene un diseño de vivienda en Guadua, es con una tecnología colombiana que lidera el ingeniero Luis Felipe López, y ellos han demostrado cómo cuando han pasado los tifones por esos sitios donde ellos han entregado más de 3.000 viviendas, las casas hechas en Guadua con esta tecnología colombiana no las ha devastado el tifón, pero las viviendas nativas en bambú sí. En Colombia solo tenemos un ejemplo del INURBE hace muchos años, pero en este país no hay voluntad política para ver el bambú como una alternativa de desarrollo económico y social y de mitigación a todas las crisis que afrontamos. El bambú es un material ideal de construcción porque es biodegradable,
es económico, es sostenible y es fácil de obtener. Y como les decía, construir con bambú es reducir la huella de carbono, no solamente para viviendas de interés social, sino para hacer grandes obras monumentales como estas del arquitecto Simón Vélez. También en nuestros países, en la zona rural, hay un abandono a veces muy grande del Estado, en donde no hay buenas vías de comunicación. Cómo los niños que van al colegio se pueden beneficiar rápidamente a través del diseño y de la construcción de puentes de bambú. Cómo alivia a esa calidad de vida. También en la ruralidad se generan artesanías, la gente mejora su vivienda, se hacen infraestructura rural y todo eso mejora la calidad de vida de las personas y hace que tengan también una independencia económica a partir de los productos que ellos generan y que venden. También los bambúes ayudan a promover la asociatividad. El bambú es una planta que une, ella de por sí es un conjunto de individuos. En Colombia, por ejemplo, tenemos la empresa del bambú que hace tableros laminados de bambú. Tenemos la empresa Caulinarte, que es una empresa familiar que usa la hoja caulinar y hace bellezas, hace arte, hace infinidad de productos artesanales. Tenemos la producción de brotes de bambú comestible, bambulitos, y tenemos la Sociedad Colombiana del Bambú, que llevamos ya más de 25 años trabajando por un mejor futuro para la guadua y el bambú en Colombia. Entonces, el bambú promueve el tema de la asociatividad. El bambú también promueve ecosistemas sanos y contribuye a que haya una economía circular. En China se acostumbra mucho la terapia de bosques de bambú. O sea, la gente va a caminar por los bosques de bambú porque las plantas liberan unas enzimas que ayudan a desestresar a las personas. Entonces, caminar por un bosque de bambú nos ayuda bastante a liberarnos de tanto estrés que vive en esta sociedad actualmente. Hay países que han desarrollado toda una cultura alrededor del bambú. Sobresale China, Vietnam, Tailandia, Taiwán, países asiáticos, Myanmar, ¿sí? Indonesia. Y en América Latina sobresalen Ecuador y Colombia. En Ecuador la provincia de Manabí y en Colombia la región cafetera. En China, por ejemplo, la primera monografía sobre el bambú ya se había escrito hace 1600 años, en los años 420, 589. O sea, es increíble la cantidad de años que nos lleva a nosotros China con la cultura del bambú. Pero en todas partes donde existe esa cultura del bambú, lo importante es transmitirla a las nuevas generaciones y eso lo hace China. Desde muy pequeños los están enseñando a piragrabar bambú, les enseñan sobre la planta, sobre su cultivo, las tradiciones de uso, bailes, etcétera. En Colombia también tenemos instrumentos musicales que desarrollamos con bambú, instrumentos de caza, los niños también juegan con bambú. El bambú realmente es una planta que inspira a los artistas en diferentes disciplinas, pintores, a músicos, a escritores, poetas. Entonces es una planta que está ligada también a la espiritualidad del hombre. Entonces hay muchas formas de que el bambú transforme nuestra mente, transforme nuestro espíritu y ayude a reducir esa mentalidad de pobreza que a veces agobia a muchas comunidades. El bambú es fortaleza, es rectitud, es vitalidad, es un gran aliado del hombre en estos momentos de crisis que vive el planeta. Por eso, ojalá después de esta charla, los profesores que han estado allí sepan transmitirle a sus alumnos todas las bondades que ofrece el bambú y cómo consumir productos de bambú están contribuyendo a reducir un poco esa crisis social, ambiental, de pérdida de biodiversidad
que vive este planeta. Bueno, muchas gracias. Voy a fin de la presentación. Ay, muchas gracias, Jimena. Que no sé si tenemos unas preguntas. Do we have any questions for Jimena? Well, I have one. Sure. Should we let- Yeah. So, In Oscar Lopez's great book about bamboo, sort of the Bible of bamboo, he talked about one of the major impediments in having more bamboo used in development and construction. It was the stereotype and image that only poor people live in a bamboo house. I know there's been progress in that, but currently, what would you say? Is there any stigma still attached to living in a bamboo house? Thank you. Great question. ¿Me podían traducir, la traductora, porfa? Sí. Hola, en el libro que le mostró del autor que le voy a volver a poner aquí, menciona el profesor que estaba completamente ligado el tema de las viviendas de bambú a personas en pobreza y que si usted considera que ese estigma ya cambió. Ah, bueno, es una muy buena pregunta, ¿sí? Porque el bambú está ligado, se llama la madera de los pobres, porque rápidamente tú puedes cortar 4 culmos, hacer hueco, levantarlos, poner una tela, poner cartón y lo que llamamos nosotros en Colombia hacer un tugurio de invasión de ciudades. O sea, las zonas de invasión se han hecho con el bambú, no solamente en Colombia, en Bangladesh, en muchas partes del mundo, en India. Entonces, porque es muy fácil de cortar y de transformar en vivienda así, de tugurial. Pero ese concepto le tenemos que agradecer en parte y gran parte al arquitecto Simón Vélez, que empezó a hacer mansiones y casas para ricos, en donde dijo, el bambú es un material de construcción, no tiene por qué tener ninguna connotación social, así como el cemento. No tiene por qué haber cemento para pobres y cemento para ricos. Entonces Simón empezó a hacer viviendas maravillosas, majestuosas, y empezó a cambiar ese concepto de que el bambú era la madera de los pobres. No. You have a question, Michelle? So where we live in East Texas, we were in that zone of what's called the temperate bamboo. And so we have a plant called river cane. Is that the temperate bamboo or is that a separate plant? Okay, la pregunta que hizo es que cuando vivimos en la parte del este de Texas tenemos otra planta que se llama River Cane, no sé cómo se diga en español, y usted habló del bambú templado o temperate, entonces la pregunta es si es la misma planta o es diferente, separado. Ya hubo un profesor aquí que dijo que es algo diferente, no sé qué dice usted. Yo creo que es distinto, sí, no es igual, ¿sí? Es algo diferente. Porque ya quedan muy pocas poblaciones de arundinaria en los Estados Unidos. Is it River Cane? Yeah, it's native to where we live and it grows very similarly. And I know it's different, but I didn't know if it, you know, I know it's different than the tropical bamboo, but I didn't know if it was. Caña del río. Okay, es una planta nativa de aquí del este de Texas y haciendo una traducción bien rápida se está traduciendo como caña de río. No sé si la conozca así. Puede ser del Ginerium, que es otro género, otra gramínea, y puede ser el Ginerium sagittatum, que es el que también da esa apariencia. Las hojas son más largas que el bambú, ¿sí? También produce caña, ¿sí? También produce cañas huecas, pero no es una bambusoidea, es de otra subfamilia. I've heard a lot about bamboo being invasive and that being a concern.
So I just wondered if you could speak about that. Sí, yo también he escuchado mucho que el bambú ha sido considerado como una planta invasiva, invasive and not. Invasive, like Uh, invasive species. Okay, then you said something after that. Oh, just A ver. speak about that. Entonces no sé si pudiera hablar un poquito al respecto, si realmente el bambú es una planta invasiva. Bueno, los bambúes que tienen rizomas leptomorfos, que son los que se dan en países como Estados Unidos, en la parte que son de estaciones, ese rizoma realmente se llaman runners bambú, ¿sí? Son bambúes caminadores y realmente pueden cubrir áreas grandes si no se controlan, ¿no es cierto? Pero pues tiene tantas aplicaciones el bambú que si no es bueno sembrarlo en un jardín pequeño ni en el lindero con un vecino, porque es muy difícil controlar esos bambúes caminadores, ¿sí? Se llaman runners bambú, que son los que tienen el rizoma leptomorfo. Los bambúes de rizomas paquimorfos, que son los que se dan en el trópico, son mucho menos agresivos, no caminan tanto y son más fáciles de controlar. Entonces, también está en la capacidad de transformar esos culmos y de hacerlos útiles. Y también depende de dónde se siembren. Pueden ser un riesgo como les digo, en un área pequeña o en un lindero con vecinos. Yo también estoy preguntando si hay preguntas por el Zoom, porque han venido varias personas. I'm also asking if there's any Zoom questions. Pues One more. oh, sure, Stacy, oh, perfect, please. What do you see as the role for government in Mm. promoting this as a sustainable resource? ¿Qué ve usted como el papel del gobierno para promover esto como un recurso sustentable? ¿Cuál es el papel del gobierno? Es crucial. El gobierno, el rol que puede hacer el gobierno para el motivar la siembra y la transformación del bambú es crucial. Y tenemos muchos ejemplos en América Latina. Uno de ellos es Ecuador, donde el gobierno promueve a través del Ministerio de Agricultura la siembra y el aprovechamiento y la transformación del bambú. Y otro ejemplo es Colombia, donde no tenemos una libre explotación del bambú y tenemos una legislación muy severa que pues esperamos que este año ya sea un poco más flexible, porque llevamos tratando de transformar esa legislación hace muchos años. Pero el rol del gobierno es clave, lo vemos en Perú también, hay un apoyo frontal del gobierno. China, pues es el ejemplo mayor que tenemos, ¿sí? Entonces, donde el gobierno le ha puesto los ojos al bambú como una alternativa de desarrollo social y mejoramiento del clima, van muy, muy lejos. Brasil hoy día con la siembra de bambú para la alternativa energética, ya sembrar 280.000 hectáreas es muchísimo. Entonces es muy importante el papel del gobierno en eso. Y pues qué bueno que en Estados Unidos supe que alguna vez habían sembrado en Alabama, pero pues no sé muy bien cómo es el rol del gobierno en Estados Unidos. Además, como son estados, no es distinto. Question. Le puedo preguntar algo. I was wondering, bueno, sigo en español para que traduja la Gabriela. Si usted podría hablar un poco de cómo es que usted entró en esta carrera de ser ambos como científica y también tener un negocio del ecoturismo del bambú y también una finca de café orgánica, ¿no? Que usted es una persona que hace varias cosas a la vez.
y es un viaje, o sea, una biografía muy interesante. No sé si puede compartir con nosotros un poco este desarrollo personal, profesional y a la pasión que tiene usted por el bambú. Bueno, muchas gracias. Sí, pues uno es fruto del gene y del entorno. Entonces tuve unos padres, ¿sí? Que desde muy pequeña me inculcaron ese respeto por la naturaleza, ¿sí? Y también por convivir con la gente y tener una mejor calidad de vida, apoyando a la gente, a la comunidad alrededor de uno. Pero tuve la suerte de que por el lado de mi madre, por el lado materno, heredamos una tierra de mi abuelo y esa tierra tenía grandes plantaciones de bambú y de café. Entonces, desde muy niña tuve ese contacto con esta planta y siempre me llamó la atención porque nos daba muchas alegrías de niños. Podíamos que la casa de los muñecos, que la alcancía, que el columpio. Entonces, cuando ya yo lo tenía clara siempre porque amé el campo desde muy pequeña, estudié agronomía porque sabía que eso era lo que me apasionaba. Dije, voy a investigar esta planta que poco se sabe sobre ella. Entonces entré allí al mundo del bambú. Es un mundo maravilloso, gente maravillosa en ese mundo. Y empecé en la parte de la taxonomía, de la botánica, ¿no? Y pues tuve la fortuna que el doctor Soderstrom del Instituto Smithsoniano fuera mi mentor y luego pues regresé a Colombia y estando ya mi madre decide entregarme la tierra en vida en el 2001 y precisamente me vine a acompañar a mi mamá ya en sus últimos años y yo venía construyendo algo, precisamente porque quiero el bambú, tenía una colección que había empezado en los años 88, tenía muchas cosas y tomé la decisión de abrir al público y educar a partir de lo que había construido, porque me parece que hay mucho desconocimiento sobre el bambú y es una planta tan maravillosa y realmente en este país donde estamos, que es Colombia, el desconocimiento del Estado o la ceguera, porque no es como la falta de querer ver, ¿no? Esa miopía, diría yo. Entonces es como educar a la gente, abrirle los ojos para ver si entre más entendamos, más presionamos para poder generar ese cambio que necesitamos en Colombia para que el bambú realmente sea un motor de desarrollo rural. Y con lo orgánico, pues con lo orgánico te digo, pues porque siempre por la conservación, o sea, cultivar de manera orgánica, sin usar agroquímicos, pesticidas, es contribuir a la biodiversidad. Entonces, ese era mi enfoque, ha sido así. Gracias. Excelente respuesta. I don't know if there's any other questions or we can just thank Dr. Londoño for her time and I hope that someday we can maybe make a visit to see her beautiful, beautiful ecoturisto site, El Paraíso del Bambú y la Guaya. It's very beautiful and thank you so much for sharing with us. Yo creo que ya terminamos. Muchas gracias a Muchas todos. gracias a usted, ¿ah? Bueno, Es un muchas lugar gracias. mágico. Sí. Bueno, aquí los espero. Bienvenidos. You are welcome anytime to Colombia, to el paraíso del bambú y la guado. Muchas Gracias. gracias. Gracias Chao, a chao. usted.